Hola, 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 buenos días, buenos días. Shalom, shalom. Hoy es viernes 6 de octubre del año 2023. Reflexión en varios textos del título La Sukkot del Señor Yeshua, que significa la Sukkot de salvación. Padre Santo, Dios hermoso, Dios de poder, de gracia, de misericordia, de bondad. Gracias, gracias por todo lo que haces, das a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas. Sea tu voluntad que podamos hacer tu obra y que nos ayudes para agradarte. Sea pues, Padre, que lo que podamos hablar sea en bendición. Ayúdanos, guíanos, recibamos todo lo que tienes para nuestras vidas. Sea pues tu bendición en casos de necesidad, en casos, Señor, difíciles, porque tú eres experto y el único que hace los milagros. Sea pues donde hay escasez, donde no hay trabajo, hay deudas, donde no les pagan, y puedan tener aumentos de sueldo, nuevos trabajos, a pesar de la edad, a pesar de las deficiencias, a pesar de todo, atamos todo poder de espíritu de pobreza. Gracias, Señor. Haz tu obra, te lo rogamos, suplicamos todo en tu nombre precioso, maravilloso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, llegamos a la Sukkot del Señor Yeshua HaMashiach. En cuanto a que es otra vez, por si alguien no ha escuchado las enseñanzas anteriores de la Sukkot, que es la ramada tipo tiendita de campaña, algo parecido, que habitaban en el desierto durante los 40 años, una vez que salieron de Egipto, para llegar a la tierra prometida e irse estableciendo. Ahí lo adoraban de una forma personal. Ahí estaba la presencia del Espíritu Santo con el pueblo, y fueron años de prueba, de bendición, de madurez, años que de alguna manera hace falta que nosotros también entremos esa madurez, sepamos qué hacer en medio de las pruebas y en una dependencia con el Eterno total y absoluta. El hecho es que para poder nosotros entender mejor, debemos de leer acerca de cómo nuestro Señor Yahshua, en acto mayor de humildad que pudiéramos entender, porque no se alcanza a entender del todo, es muy fuerte. Filipenses, en el capítulo número 2, habla en el versículo 5 que haya pues en vosotros este sentir. Habla de cómo el Señor Yeshua, que dice que siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, no se estimó a sí mismo a ser igual a sí mismo en esa esencia divina, dice, como cosa que aferrarse, sino que a sí mismo, por amor a la humanidad, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, esclavo, toma forma de hombre para habitar aquí en esta tierra. Luego todavía vienen más humillaciones, dice, se sigue humillando a sí mismo, hablando de las anteriores y de esta, y se hace obediente hasta la muerte, y otra humillación, muerte de cruz, que era donde morían los hombres peores o mujeres. El hecho es que entonces estamos viendo que la vida de nuestro Señor fue una vida de humillaciones por la humanidad, para que todo aquel que le crea no esté perdido, sino tenga ese reencuentro de su alma con Dios, quien es el que nos ha creado con nuevas almas y nos dio un cuerpo en esta tierra. Por eso, en medio de esas humillaciones, ¿verdad?, hasta la muerte, ¿qué tipo de muerte? Por cada uno de nosotros, dice, y muerte de cruz. La cruz es un utensilio donde llevan los tesoros. Él muere por nuestros pecados. Entonces tenía que tomar en lugar de Barrabás, un hombre muy mal, que soltaban a uno de los peores para que otro tomara su lugar. Así él toma el lugar de nosotros. Somos un Barrabás. Y él es el que muere, el que toma nuestro lugar, ya que el delito y los delitos eran pues dignos de muerte. Pero él toma nuestro lugar, por eso es que él muere en lugar nuestro. Y así resucita una nueva vida,
para también resucitarnos a una nueva vida. Es en estas humillaciones que se despoja a sí mismo, que sufre todo lo que podíamos haber sufrido nosotros, y luego viene la exaltación. Dice la Escritura que Dios le da el nombre sobre todo nombre. Y la enseñanza, ya estamos recibiendo una vida de humildad, de mansedumbre, de temple, de humillación, de sencillez, de entrega. El mejor amor es el noble, el mejor amor es el sencillo, el mejor amor es el que está lleno de humildad, porque no hay ego, no hay presunción, no hay intereses, no hay egoísmos, no hay predisposiciones. Esa es la humildad, que se entrega todo suavecito, ligerito, sin forzar, sin estar esperando nada a cambio. Así es el Señor, murió por nosotros sin esperar nada a cambio, pero sí recibió toda la humillación, vituperio, señalamiento, condenación, ofensas, maldiciones, de todo, todo. Por eso es que Él, al resucitar, muere por todo eso que Él recibió: opresiones, ataduras, sufrimientos, llagas, enfermedades, todo, todo. Él lo llevó en la cruz, resucita y nos da nueva vida. Esto es entonces la primera enseñanza, que la Sukkot, que vemos más adelante, era una vida de eso, de humildad, de entrega, de despojo. Después, cuando seguimos viendo la vida del Señor, llegamos a Juan, el Evangelio, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, en donde nos enseña cómo también el Señor se despoja a sí mismo. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el Verbo, era con Dios, y era Dios. Verbo, el logos griego, la palabra. Bueno, en este aspecto dice la Escritura que Él era en el principio con Dios, el verso 2. O sea, Él en el principio era el Verbo, estaba con Dios y era Dios. Él, entonces, aquí en el verso número 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, lo que comentábamos de Filipenses, en esa humillación tan grande, y habitó entre nosotros. La palabra habitó significa tabernaculizó. Tabernáculo significa adoración, lo mismo que Sukkot, lo mismo que Sukkot. Entonces, en el Sukkot de nuestro Señor Yeshua, Él vino a habitar con nosotros, para nosotros habitar con Él. Decíamos que la Sukkot significa eso: la enramada, la casa como del tamaño de una casa de campaña actual, y estaba construida con ramas, ¿verdad? Hasta arriba también, todo con un significado. El hecho es que Él vino a hacer un Sukkot. Un tabernáculo es la tienda de adoración ya grande, y aquí es particular, personal, en lo que cada quien, en referencia, entrega y amor con el Eterno. Entonces, la Sukkot del Señor para con nosotros habitar en esa Sukkot, es como dice aquí, que aquel Verbo fue hecho carne, y se hizo Sukkot y habitó, tabernaculizó, se hizo tabernáculo de adoración en una Sukkot, para ver su gloria y gloria como el único del Padre. ¡Ah, qué bendición! Ya desde ahí está hablando que Él es la Sukkot de salvación para nuestras vidas, habitar con nosotros y nosotros con Él. En Mateo 17, del 1 al 9, habla acerca de la transfiguración. Esto es que hubo una transfiguración. Se presenta el Señor con Elías y con Moisés. Ellos tenían un resplandor obvio, pero no comparado al del Señor. Ahí Él está expresando su divinidad, su esencia única, absoluta y total de su deidad. El hecho es que a un lado, estando Elías y Moisés, dice que había unas enramadas
hablando de Sukkot. Él viaja en un momento dado por todos los lugares y no tenía donde dormir y bueno, una piedra era asomada y por ahí, ¿no? Habla la escritura, no tenía una cama, un lugar, un cuarto. Igual dormía en el bosque, en las playas y por ahí, pero traía una Sukkot invisible, que era la Sukkot del Espíritu Santo, donde él siempre la tenía en sí consigo mismo y siempre caminaba con ella. Invisible, pero en la Sukkot es esa la cobertura, la presencia, como el manto, que demuestra quién es el enviado, el elegido, el escogido, en otras palabras, el ungido. Así pues, encontramos entonces a nuestro Señor con su enramada, el Espíritu Santo, con la Sukkot, cuando se despoja a sí mismo, cuando se hace hombre y cuando viene a habitar con nosotros. Tabernáculo es habitación, repito, y en la Sukkot, el tabernáculo pequeñito, la habitación personal de cada quien. Vaya, qué amor tan grande, tan hermoso. De ahí que Pedro dice: Señor, haznos una enramada también a nosotros. A tiempo de Sukkot ellos comprendían bien el significado y bueno, era solo una demostración, un testimonio de que el Señor es ese Sukkot, esa presencia que se relaciona con nosotros para nosotros relacionarnos con Él, que Él nos amó primero para nosotros también amarle, y que Él nos toca para nosotros tocarle, y que Él nos busca para nosotros hallarlo, y que Él nos bendice para ser bendecidos. Todo esto es Sukkot. Salimos de una vida de desierto para entrar a una vida de control, de voluntad, de entrega personal, decisión personal, en un libre albedrío y meternos dentro de Él. Él es la Sukkot. Y así caminar en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo nació el Señor Yeshua? Porque dice la Escritura que fue en un pesebre, pero no. Él nace en una cabañita, una enramada de una Sukkot. Cuando leemos nosotros en Lucas 3:23, dice que tenía 30 años cuando inició su ministerio. Cuando él empieza, dice, era de 30 años. Ahora, su ministerio, y esto es aceptado por traductores, teólogos, exégetas y todos los que participan de una traducción de este tipo. Entonces, su ministerio duró 3 años y medio. Cuando es la fiesta de Pesach, Pascua, que es cuando lo crucifican, muere y resucita, él tenía esos 3 años y medio cumplidos de ministerio. 30 que inicia, más 3 y medio son 33 años y medio. Y la Pascua normalmente cae entre marzo y abril. Normalmente es un poquito más abril, por la rotación de la luna con la tierra, que es de 6 de la tarde, 6 de la tarde del otro día un día, y de la rotación con el sol es de 12 de la noche a 12 de la noche del otro día. Pero bueno, entonces él, cuando está lo que llaman Semana Santa, el Pesach, Pascua, muerte, resurrección del Señor, lo crucifican, todo eso, tiene 33 años y medio. ¿Cuánto le faltaba para cumplir 34? Si nosotros vemos que es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 6 meses. Él nace en septiembre, no nace en diciembre. Escrito está por el profeta Daniel que el anticristo cambiaría los tiempos y tiempo sobre tiempo. Entonces, Vaticano de esos tiempos, y hasta la fecha lo sostiene, que nació el 31 de diciembre. Celebraban la fiesta al dios Jano, que significa el dios en parte de los tiempos, y ellos creían que ese dios abría las puertas del cielo de diciembre 31 al 1 de enero. El hecho es que era esa la adoración. Cuando están perdiendo mucha gente, romanos que se iban del lado del Señor Yeshua, este emperador, después de 300 años, 3 siglos después, cambia la fecha del nacimiento de nuestro Señor y lo aplica de septiembre a diciembre.
No puede haber nacido en diciembre, un pesebre y todo eso, porque los ángeles cantan cuando el Señor nace, están las ovejas, los pastores también, y en diciembre no salen las ovejas a ser atendidas y no hay manera de cuidarlas y están más bien en sus corralitos. Entonces no pudo haber sido diciembre por el clima, independientemente de que estamos aclarando de que Roma, ¿verdad? En el emperador Constantino cambia. Antes era septiembre, lo cambia a diciembre. Es como en un nuevo que también es en septiembre y lo cambia a diciembre. El hecho es que está claro, definitivo, si el Señor tenía 33 años y medio en Pascua, más 6 meses más, cae en septiembre. Esto es lo que debemos entender nosotros y vivirlo, y nace en la fecha de Sukkot. En estos 7 días que se celebra Sukkot, que 7 significa perfección y que no es ninguna coincidencia, que cae en un nacimiento perfecto que representa el 7 en esa tierra para realizar un ministerio perfecto de amor y de misericordia. De ahí que no es un pesebre, sino la Sukkot, no estaba envuelto en pañales, sino en su manto. Y todo cambia ahí, porque él trae el manto de salvación. Manto que es el talit de tela, donde viene el nombre del Eterno, y que significa el manto de protección, cobertura, pertenencia, adoración, oración, trae el nombre del Eterno. Y bueno, todo esto está en una línea y de una manera preciosa. La Sukkot del Señor se llama salvación. En el desierto hay muchos insectos, muchos animales, la mayoría venenosos. No hay una frescura de vida, escasea el agua y es un calor apremiante, fuerte. Dice la Biblia, no se pone el sol sobre tu enojo porque lleva la ira. Vamos a entender entonces una vida de enojos, de ira, una vida de coraje. Es una vida en la cual no se encuentra a sí misma la persona y no puede tener una realización adecuada, normal. Por eso es que una vez que en el desierto de la vida, en donde tal vez tú te encuentres, necesitas entrar a la Sukkot del Señor Yeshua para tener esa comunicación, relación con Él, para que tomemos de su humildad y entender ese despojamiento a sí mismo para hacerse hombre, hacerse esclavo, para darnos la vida nueva y la vida eterna. Es pues que la Sukkot significa salvación. El nombre del Señor Yeshua significa salvación. Entonces, si yo acepto al Señor Yeshua como un Sukkot, como mi tiendita para vivir con Él, hablar con Él, permanecer con Él y expresarme con Él y recibir de Él y darle todo mi amor, es un perdón, es una salvación del alma y es una nueva vida y es una vida eterna. Bien, puedes decirle, Señor Yeshua, acepto tu humildad y yo también me despojo por el poder de tu Espíritu Santo a todo estorbo y todo lo que he vivido equivocadamente. Entro a tu Sukkot, a tu presencia, para habitar contigo. Y te pido que entres a mi vida y habites conmigo. Gracias, Señor, me uno a ti, pero solo recibiéndote en mi corazón, en mi vida, entra, Señor Yeshua. Te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y todo lo que soy. Te recibo como la Sukkot de salvación. Me meto en ella y jamás saldré, porque ahora soy tu propiedad. Gracias, Señor. Repite esta oración. Sé una Sukkot con el Señor, que Él sea tu Sukkot, tu enramada, tu lugar, tu espacio de intimidad con Él. Repite la oración anterior y haz la tuya. Y sea el Señor tu Sukkot.
de perdón, de vida eterna, vida nueva y de salvación. Por esta parte, el amor de siempre, el abrazo de siempre y el Shalom Ubraja, paz y bendiciones.